Salud, jóvenes. Hace poco alguien me pidió que hiciera una cristalización y añadió que fuera de sulfato de cobre. Bueno, de sulfato de cobre hemos visto muchas y con seguridad habréis visto cristales muy grandes y muy bonitos porque es que diríamos que es muy propicio el sulfato de cobre a formar cristales grandes y se pueden formar muy grandes pues por el procedimiento más sencillo que consiste en un cristal un poco pequeñito, atarlo a un hilo y dejarlo colgado en un vaso con una disolución saturada de sulfato de cobre y ya está. Bueno, en general, para obtener cristales de forma sencilla y relativamente grandes es muy fácil, ¿eh? Hay que cristalizar lentamente, es decir, sobre todo no por cambio de temperatura, porque es un poco más difícil por cambio de temperatura, sino a temperatura constante, aproximadamente constante, una disolución saturada, dejar que se evapore muy lentamente. Es decir, se puede dejar en un vaso y si uno quiere que se evapore más lentamente que lo que se evaporaría en el propio vaso, ¿verdad? Por superficie, pues un vaso, una cápsula de Petri, por ejemplo, como esta, ¿verdad? Aquí coloca la disolución saturada y dice, quiero que se evapore más lentamente porque si lo dejo así, esto se va a evaporar en muy poco tiempo y van a ser pequeños. Bueno, muy fácil, lo coloco así, pero le pongo encima, por ejemplo, un papel. Si le pongo encima un papel, pues entonces el agua sale mucho más lentamente. Y si el papel es, vamos, digo papel, o puede ser un film de estos de cocina normal y corriente. Y si le aprieto bien, por ejemplo, y luego le hago unos agujeritos en función del número de agujeritos y el tamaño que tengan, pues saldrá el agua más deprisa o más despacio. En resumen, que es muy fácil entonces el preparar cristales grandes, permitiendo que una disolución se evapore lentamente. Aunque no voy a dar una charla de cómo preparamos la disolución saturada, en pocas palabras es muy sencillo. Uno añade el soluto, la sal que sea o el compuesto orgánico que sea, al disolvente, pero en exceso. Agita bien un buen rato, agita muy bien, pero unos minutos, unos cuantos minutos. Y luego lo que hace simplemente es decir, bueno, ahora filtrar o decantar. Mejor filtrar. Es preferible filtrar para tener una disolución bien limpia. Si tenemos una disolución un poquito turbia, nos van a quedar unos cristales a veces un poco manchados, por así decirlo. Y luego, algo también que me parece importante es cuando uno permite que eso se evapore, no dejar que vaya a sequedad, porque si va a sequedad, no se queda como mucho peor que si vemos los cristales en contacto con el líquido saturado. Vamos, me parece que queda mucho mejor. Decía entonces que es muy fácil preparar cristales de una gran cantidad de compuestos inorgánicos y orgánicos también, por supuesto. Bueno, pues para que os hagáis una idea, por ejemplo, fijaros, el caso de cristalización lenta. Aquí tenía una disolución de formiato de manganeso preparada por reacción del ácido fórmico sobre el dióxido de manganeso. Bueno, esto estaba prácticamente lleno y la disolución estaba prácticamente saturada. Bueno, pues esto cerrado, pero no completamente apretado. Cerrado, simplemente cerrado, así, no del todo apretado, lo dejé abandonado desde verano hasta ahora. Bueno, pues claro, han pasado varios meses, Bueno, pues entonces fijaos el tamaño, creo que se podrá ver el tamaño de los cristales que se han formado ahí debajo. Voy a sacar alguno para que los veáis más directamente. Bueno, aquí tenemos una muestra de los cristales. Fijaros el tamaño. Desde luego no son monocristales ni mucho menos, pero en general lo que se obtiene no son monocristales, ni en este caso ni en la mayoría de los casos. Pero son cristales de un tamaño bastante grande. También en su día os mostré cristales muy grandes que se obtenían muy fácilmente, ¿verdad? Dejando evaporar pues sal común. Eso es también bien fácil, bien accesible. Bueno, ya de paso aprovecho para deciros, fijaros, la disolución del formiato de manganeso es prácticamente incolora. Las sales de manganeso 2, incluso concentradas como esta, son prácticamente incoloras, pero realmente no son incoloras. El color es el que veis aquí, es un rosa muy clarito como este. Es un rosa, es rosa. Aquí lo veis claramente que es rosa. Bueno, pues así es Bueno, y así son de este color las sales de manganeso 2 de un anión que no tenga color, evidentemente. Venga, esto es todo.